Ya, entonces vamos a empezar la clase de hoy, donde nos quedamos la vez pasada. Vamos a continuar en geometría plana. Vamos a empezar viendo lo que son polígonos y poligonales. Bueno, poligonal simplemente es lo que vemos aquí, una unión de segmentos de distinta dirección. En cambio, si nosotros completamos el ciclo, es decir, regresamos al inicio, como está aquí abajo, tenemos lo que se conoce como poligonal cerrada de n lados. Estos son los vértices y cada punto P1, P2, P1, P2, P3, P4 son los lados de la poligonal. Entonces, y además tenemos que si los vértices no se intersectan, mejor dicho, si los lados no se intersectan entre sí, excepto en los vértices, entonces la poligonal divide el plano en dos partes. O sea, la parte externa, por ejemplo, esta partecita, todo lo que está afuera, y la parte interna. En esos dos planos divide la poligonal. Entonces vemos que la poligonal tiene n lados. Vamos a ver en este caso, y depende del valor de n, vamos a ver cómo se llaman las diferentes poligonales. Ya. La unión de la poligonal nos referimos a la línea, por si acaso, la poligonal, con el plano interior, se denomina polígono simple. Entonces, como ya vimos en la definición de convexo o no convexo, un polígono puede ser convexo o no convexo. Vamos a trabajar con los convexos, que básicamente son los que tienen ángulos menores de 180 grados. O sea, todos sus ángulos son menores de 180 grados. Tenemos más definiciones. La diagonal es un elemento, es una línea que une dos vértices no consecutivos de un polígono. Por ejemplo, esta diagonal, todas estas que están aquí son diagonales. También tenemos ángulo interior, todos los ángulos que están adentro, y ángulo exterior se denomina a su respectivo suplemento de cada uno de los ángulos. Por ejemplo, como podemos ver, este es un ángulo interior, y este que está acá sería de su ángulo exterior, y eso para todos los ángulos. O sea, tendría que extender el lado, este sería el ángulo interior, y el otro el ángulo exterior. Entonces tenemos vértice, tenemos la diagonal, podemos ver que diagonal hay en este caso 5, todas estas líneas que están adentro trazadas son diagonales, y también tenemos los lados. Ya. Tenemos, son los nombres de los polígonos dependiendo del número de lados. Bueno, lo más importante creo que son hasta el 10 o hasta el 12, pero ahí están por si acaso, para que lo revisen. Los más conocidos: triángulo, cuadrilátero de 4, 5 pentágono, hexágono, heptágono, y así sucesivamente. Entonces ahí están, para que los puedan revisar. Igual normalmente eso no, no se toma mucho, que digamos, no es tan importante. Ya, las propiedades de los polígonos. Entonces aquí tenemos propiedades muy importantes de diversos polígonos, que siempre se cumplen. Empezando por la suma de todos sus ángulos internos. O sea, todos estos ángulos que dijimos aquí, que eran los internos, se pueden saber cuánto suman, dependiendo únicamente del número de lados. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados siempre es igual a n-2 por 180 grados. Por ejemplo, el triángulo es 3 menos 2 por 180. Sus ángulos interiores suman 180 grados. El cuadrado, que tiene el cuadrilátero, que tiene 4 lados, sus ángulos interiores, suman 360 porque tiene 4 lados. Entonces, si yo siempre soy capaz de obtener la suma de los ángulos interiores dependiendo únicamente del número de lados. Si fuera un pentágono, sería 5 menos 2 por 180, 540. Entonces, estos siempre suman la suma de sus ángulos interiores. La suma de sus ángulos exteriores de un polígono cualquiera es siempre igual a 360 grados. Es decir, si de cualquier yo polígono saco todos sus ángulos exteriores, aquí falta uno, que es el que estaría aquí, por ejemplo. Si yo lo saco, y saco sus medidas y los sumo, va a ser igual a 360 para cualquier polígono de cualquier lado. Siempre va a ser igual a 360. Ya, naturalmente, como dijimos que la diagonal es una línea que se puede trazar a cualquier vértice no consecutivo, entonces si queremos sacar para un vértice cuántas diagonales podemos trazar, pues van a ser el número de vértices, excepto este que, forma un lado, este que forma otro lado, y el mismo. Entonces siempre, para un vértice dado, el número de diagonales que se pueden trazar son n menos 2.
menos 3 que digo, n menos 3. N menos 3, ejemplo en este caso, como tenemos 5, solo se pueden trazar 2 diagonales por vértice. Entonces, el número de diagonales que se pueden trazar desde un mismo vértice es n menos 3. El número de diagonales... Ah, no, esto de aquí, ignórenlo. Está copiado abajo. El número de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados es n por n menos 3 sobre 2. N por n menos 3 sobre 2. ¿Ya? O sea, si sumo todas las diagonales, ¿cuántas se pueden trazar? Pues van a ser n por n menos 3 sobre 2. Ya. Entonces, esas son las propiedades de los polígonos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por si acaso, si alguien quiere preguntar? Miren que la suma de los ángulos interiores depende de los lados. Entre más lados, más suman. Pero de los ángulos exteriores siempre es igual a 360. Siempre. Ya, y algo que no está aquí, pero podemos sacar la suma... Ah, no, pero no, perdón. No se puede, ¿cierto? Solo a menos que sea regular. Todavía no hemos visto polígono regular. Ya. Entonces, hasta ahí. No hay ninguna pregunta. Ya. Entonces, continuamos. Tenemos ahora la definición de polígono regular. O sea, un polígono regular de n lado si se que es regular, sí, solo sí, sus lados tienen igual longitud y sus ángulos tienen igual medida. Por ejemplo, para los triángulos tenemos el triángulo equilátero. Para los cuadriláteros es el cuadrado, es el polígono regular. Entonces, en estos polígonos son regulares, todos sus ángulos son iguales entre sí, todos sus lados son iguales entre sí. Ya, ahora viene un concepto muy importante en geometría, que es la semejanza y congruencia. Entonces, la semejanza y congruencia. O sea, ¿qué es semejanza? Semejanza decimos cuando dos figuras guardan proporcionalidad, o sea, mantienen la forma. No necesariamente el mismo tamaño, pero la forma. Es decir, tienen la misma forma, solo que uno es más pequeño, el otro es más grande, pero en sí tienen la misma forma. Se definen de esta manera. De esta manera se definen que dos figuras son semejantes. Y ya vimos en cambio que si dos figuras tienen el mismo tamaño, la misma forma y además el mismo tamaño, son congruentes. Eso ya lo vimos. Son básicamente que son idénticos, solo que son tal vez rotadas. La única diferencia es que son rotadas. Ya. Con esto de aquí ya vamos a ver bastantes formas de relacionar lados de polígonos con el concepto de semejanza. Bueno, uno de esos es el teorema de Tales. El teorema de Tales, dadas dos líneas, dadas al menos tres líneas que son paralelas, en este caso A, B y C son paralelas, intersectadas por dos rectas transversales. Tenemos aquí intersectada en el punto A, en el punto B y en el punto C. Aquí A', B', C'. Entonces se cumple la siguiente proporcionalidad. Que A sobre B, AB, la distancia AB, sobre A', B', es igual a BC sobre B'C'. Y eso es igual también a AC sobre A'C'. Entonces se dan cuenta que básicamente cualquier longitud definida sobre cualquiera de estas dos líneas paralelas, por ejemplo, AB sobre A'B', AB sobre A', es igual a BC sobre B'C'. Y lo mismo que eso es igual a AC, A'C'. Entonces cualquier longitud de aquí dividido para acá es igual a cualquier longitud de aquí dividido para acá en las dos rectas paralelas. Con dos rectas paralelas, por ejemplo. Como podemos ver. Un corolario, o sea, algo que se deduce de ese teorema es lo siguiente. En cambio tenemos este gráfico, el punto, básicamente el corolario quiere decir que el punto también lo podemos obtener, lo podemos considerar como que si por aquí fuera una línea paralela. Y podemos aplicar también el teorema de Tales. Por ejemplo, en este caso, tenemos que CO, o sea, CAO hasta OA es igual a CO' hasta OA'. O dicho de otra manera, como vimos en antes, es CO sobre CO', como está arriba, CO sobre CO',
es igual C', prima, es igual esto sobre esto, es igual a OA. O sea, esto sobre esto, OA'. También lo podemos ver de esa manera. ¿Ya? Entonces, este es el teorema de Tales, que nos permite relacionar longitudes entre dos líneas paralelas. ¿Ya? Entonces, y bueno, lo malo de esto aquí es que no solo es como que uno, sino se puede ver de diversas maneras. Como por ejemplo, también se puede ver que BC sobre BC' es igual a OC sobre OC'. Por ejemplo, o sea que está aquí también cumple. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta que quieran hacer? Ya. Entonces, lo único que les puedo decir aquí es que dense en cuenta que estamos relacionando en una fracción, básicamente, en una fracción estamos obteniendo dos longitudes que están sobre dos líneas paralelas. Y esa es igual a otras dos longitudes que están sobre otras dos líneas que son paralelas. Y eso es igual a sobre otras dos longitudes que están sobre dos líneas que son paralelas. Y acá también. Esta de aquí sobre esta de aquí es igual a esta de aquí sobre esto de acá. Como les digo, se puede considerar que como que aquí estuviera una paralela. Ya. Entonces, continuando. Ya. Vamos a ver estos ejercicios resueltos, empezando por el primero. En el primero me dicen que L1 y L2 son paralelas. Esta es paralela a esta. Que OA mide 2x más 2, AB mide 4x, OC mide 5x más 8 y CD 4x más 1. Entonces me piden determinar la longitud, el valor de x y las longitudes de dichos segmentos. Entonces, por el teorema de Tales tenemos lo siguiente. Como les dije, OA sobre OC, ya que están entre este punto y esta línea paralela, van a ser igual a la distancia que está entre estas dos líneas paralelas, entre AB sobre CD. Entonces, miren aquí, este es el teorema de Tales aplicado. OA sobre OC es igual a AB sobre CD. O sea, básicamente, la distancia entre dos líneas paralelas son iguales, la fracción son iguales entre sí. OA sobre OC, AB sobre CD. Y de aquí lo que hago es reemplazar los valores que me dieron, OA 2x más 12, AB 4x, el OC 5x más 8 y CD 4x más 1. Aquí está reemplazado. Entonces aquí lo resuelvo, multiplico en cruz, me quedaría 4x más 1 por 2x más 12 es igual a 4x por 5x más 8. Aquí lo que hago es multiplicar, me queda una cuadrática, la resuelvo factorizando y me quedan dos valores de x. X puede ser 2 o x puede ser menos 1 medio. Entonces, como x menos 1 medio, me daría que el AB mediría menos 2. Las longitudes aquí no pueden ser negativas. Entonces, esto de aquí no puede ser una solución porque, porque si fuera solución, AB mediría menos 2. Entonces esa se va y me queda que la única solución es x igual a 2. X igual a 2. Y lo que hago ahí es reemplazar. Por ejemplo, AB es 2 menos 2 es... no, esto es lo que les dije. AB sería 8. Por ejemplo, OC sería 18. Aquí OA sería 16. Y eso serían, y bueno, CD sería 9. ¿Ya? Entonces, y esa sería la respuesta. Ahora, como les digo, lo importante es aplicar bien el teorema de Tales, que es el teorema que vimos acá.
Este sobre este es igual a este sobre este. Pueden ver que es como que tomamos en cuenta dos rectas. Primero la recta de aquí y la recta de acá. Entonces cualquier distancia definida entre este punto y una recta de aquí paralela sobre la otra recta es igual a la distancia de esta recta sobre estas dos rectas paralelas sobre la de acá. Entonces este es el teorema de Tales aplicado aquí. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá me dicen que estas tres rectas son paralelas y me dicen que estas dos son transversales y me piden calcular la longitud de X. Entonces, de nuevo, aquí podría ser 8 sobre X, o sea, primero solo me fijo en esta sección entre estas dos rectas paralelas. La división entre 8 sobre X va a ser igual a 24 sobre 15. Igual a 24 sobre 15. Entonces ahí despejo X y me queda que X igual a 5. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta que quieran hacer? Pregunten si tienen alguna duda, por favor. Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Ya, ahora vamos a ver semejanza y congruencias de polígonos, como ya he dicho que eso aquí es muy importante. Entonces, como les dije, dos polígonos son semejantes si mantienen su forma. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, que la razón entre sus ángulos correspondientes, digamos que son dos polígonos de n vértices, P1, P2, P3, o sea, Pn, n vértices, y polígonos de n vértices Q. Entonces, estos polígonos son semejantes si mantienen la razón entre los ángulos correspondientes, este es el lado correspondiente. Este sería el lado 1 sobre el lado 1, va a ser igual al lado 2 sobre el lado 2, va a ser igual al último lado sobre el último lado. Entonces, esta propiedad es muy importante, nos va a servir bastante. Básicamente que la razón entre lados correspondientes son iguales entre sí. O dicho de otra manera, sus ángulos son iguales. Entonces, básicamente los polígonos semejantes nos importan porque cumplen esta propiedad. Y también porque cumplen la de acá, pero más que todo porque cumplen esta propiedad que si yo divido lados correspondientes, son iguales entre sí. Ya. Y finalmente, bueno, congruentes simplemente si sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales entre sí. Ya. Entonces tenemos también triángulos. En triángulos nomás están aquí la clasificación según sus lados y según sus ángulos. Escaleno, isósceles, equilátero. Y rectángulo, acutángulo, equiángulo y obtusángulo. Creo que ya la mayoría debe haber visto todos estos conceptos. Simplemente es la división de triángulos. Sabemos que escaleno si no tiene lados iguales, isósceles si tiene dos, y equilátero si tiene tres lados iguales. Y rectángulo si tiene 90, acutángulo si todos son menores que 180 grados, todos son menores que 90, agudos, equiángulo, todos lados son congruentes, y obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Ya. Ahora, las propiedades de triángulos tenemos algunas que son muy importantes. Por ejemplo, bueno, la más importante de todos, creo yo, es que todos sus ángulos en sí miden 180 grados. No está aquí escrita, pero deben saberlo. Bueno, es que es una consecuencia de lo que vimos anteriormente de la suma de los ángulos interiores de un polígono es n-2 por 180. Pues en un caso de un triángulo, entonces eso quiere decir que ya vimos que mide 180 la suma de sus ángulos interiores. Entonces eso hay que tener en cuenta. La suma de sus ángulos interiores mide 180. Eso quiere decir que en un triángulo rectángulo, sus dos ángulos deben medir 90 porque este mide 90 y 90 más 90 es 180. Entonces estos ángulos deben medir 90. Los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 60 porque son iguales. La única forma de que sus ángulos sean iguales tienen que ser 60. En todo triángulo, la medida de los ángulos exteriores, por ejemplo, este es el ángulo exterior, es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no es el de aquí. Entonces, este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos. ¿Ya? Y tenemos también que
la suma de los ángulos exteriores, como ya dijimos, de cualquier polígono es 360, incluyendo el ángulo. Y que, bueno, el triángulo equilátero es equiángulo y viceversa. O sea, que si tienen igual lados, tienen igual ángulos. Y si tienen igual ángulos, tienen igual lados. Ya, esas son las propiedades de los triángulos. Vamos continuando. Aquí tenemos algunos conceptos que no sé si la mayoría ya ha visto, pero solo se los ve no tan profundamente. Tenemos, por ejemplo, lo que es el incentro. Es el centro del círculo inscrito. ¿Y cómo se obtiene su centro? Es la intersección de las tres bisectrices. Tenemos la mediatriz, que es el conjunto de puntos que equidistan de dos puntos. Por ejemplo, esta de aquí, esta rojo que está aquí, es la mediatriz de A y de B. Entonces, sacando la mediatriz de los tres vértices, o sea, primero esta mediatriz, luego esta mediatriz, y luego esta mediatriz, tenemos el centro del circuncentro. El circuncentro, que es el centro del círculo, los vértices del triángulo están en ese círculo. Tenemos también la altura. Las alturas, como ya vimos, son, bueno, como podemos ver, se obtienen al dibujar de un vértice la perpendicular al siguiente lado. Por ejemplo, esta sería la altura. Y nos sirve para obtener el área. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura. Ya pues esa altura. Sacamos las tres alturas para cada uno de los lados. Tenemos lo que se conoce como ortocentro al momento de unirlo. Y la mediana es la recta, el segmento de recta de un vértice a la mitad del otro lado. Esa es la mediana. Y si unimos las tres medianas, tenemos lo que se conoce como baricentro, que también es el centro de gravedad del triángulo. Entonces son unos conceptos. Tenemos más teoremas con respecto a los triángulos. Bueno, ya vimos que los ángulos interiores miden 180 grados. Tenemos la desigualdad triangular, que la suma de dos lados siempre es mayor que el otro lado. Esto de aquí, en todo triángulo de lados iguales, se oponen a ángulos de medidas iguales. Básicamente, que si un triángulo es isósceles, entonces los ángulos opuestos tienen que ser iguales, a cada uno de los lados iguales. Tenemos que el punto medio de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es equidistan de los tres vértices. O sea, esta distancia es igual a esta distancia, igual a la que está acá. O sea, básicamente es el centro del círculo circunscrito. Está en la mitad de la hipotenusa. Y en un triángulo isósceles, la altura, la mediana y también lo que vimos como altura, bueno, altura mediana, la mediatriz y la bisectriz son coincidentes. O sea, todos son las mismas en un triángulo isósceles. Es decir, este lado es lo mismo a este de aquí. Entonces aquí está la altura, mediana, mediatriz y bisectriz. Todos son la misma recta, mejor dicho. Bueno, este teorema ya es más complicadito, que dice que en un triángulo equilátero, el incentro, circuncentro, ortocentro y baricentro coinciden. O sea, todo es el mismo punto. Este puntito que está aquí. Entonces, lo que sí es bastante útil es tomar en consideración lo siguiente. Que la altura, bueno, aquí 90 grados, como dijimos que el incentro y todos los cuatro puntitos coinciden, eso quiere decir que por baricentro, esta distancia de A a O es 2/3 de toda la altura, de A a D. A a O es 2/3 de A a D. Esto se cumple nomás en el triángulo equilátero con respecto a las alturas. O dicho de otra manera, OD es 1/3 de AD. O sea que aquí es 2 y aquí es 1. 2/3 y 1/3 de toda la altura. Y algo que es muy útil también, bueno, de hecho esto se usa con semejanza de triángulos, que en triángulo rectángulo, o sea, digamos el triángulo ABC es rectángulo. Si yo trazo la altura a la hipotenusa, AC es la hipotenusa. Entonces, la medida geométrica, ¿a qué me refiero con medida geométrica? Raíz de AB entre las longitudes de los dos segmentos, entre A y B,
define, es igual a la altura de esa hipotenusa. Es decir, básicamente lo que está aquí, que la altura, esta altura, es igual a AB. Esto se demuestra, como pueden ver aquí, usando semejanza de triángulos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer bastante. Vamos a usar semejanza de triángulos. ¿Cómo lo hacemos? Des en cuenta de que aquí yo he definido dos triángulos. Al momento de trazar la altura, aquí se forman 90 grados y aquí también se forman 90 grados. Entonces, lo que hago yo es tomar el triángulo ABD, el que está aquí, ABD, y lo dibujo con sus ángulos, alfa y beta. Normalmente, como vimos, los ángulos se definen con letras griegas. Entonces, yo lo que digo es alfa y beta. Acá luego saco el otro triángulo que sería BDC. BDC. Y debido a que este ángulo mide 90 y que alfa más beta es 90, porque este es recto, entonces alfa más beta debe ser 90. Y como este ángulo mide 90, aquí debe haber alfa. Y como que aquí hay 90, acá de ley debe haber beta. Entonces podemos ver que estos dos triángulos son semejantes porque tienen sus ángulos iguales. Entonces miren estos el alfa, alfa, beta, beta y 90. Entonces eso les recomiendo hacer al momento de hacer una semejanza de triángulos. Dibujar los dos triángulos que van a hacer la semejanza con sus ángulos correspondientes de manera que coincidan. Es decir, aquí alfa, acá beta y acá 90 grados. Entonces es un poco más sencillo porque lo que debes hacer es dividir el lado para su correspondiente en los dos triángulos e igualar. Por ejemplo, aquí puedo ver que este lado dividido para el de acá, A sobre H, es igual a este lado sobre el de acá. O sea, des en cuenta, déjame ponerlo rojo mejor. Lo que hice aquí fue decir A sobre H A sobre H es igual a H sobre B. Entonces se dan cuenta que hice entre dos lados correspondientes. Ahora, esto de aquí es bastante útil al momento de hacer semejanzas. Entonces, A sobre H es igual a H sobre B, y de ahí obtengo que H es igual a la raíz de A por B. Y ese es, por ejemplo, el teorema que está aquí, que lo acabamos de mostrar, de hecho, usando semejanza de triángulos. Como les digo, esta semejanza es muy importante, así que por favor, practicar bastante lo que es semejanza entre dos triángulos. Bastante útil y bastante utilizado. Entonces, con respecto a esta semejanza que acabo de hacer, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a esta semejanza? Ya. Bueno, pregunten por favor si es que tienen alguna duda. Aquí, solo les quería aclarar. Bueno, como les dije, lo que hice fue sacar los triángulos y los puse como que fueran los mismos, al menos con los ángulos iguales. Porque tienen los ángulos iguales. Y luego hice la semejanza de lados correspondientes. La división entre lados correspondientes es iguales entre los dos triángulos. Entonces A sobre H es igual a H sobre B, que es lo que está aquí. Y luego despejé ya H. Ya, entonces aquí están los conocidos criterios para saber si dos triángulos son semejantes o congruentes. Para saber si son congruentes, es decir, son iguales, tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Es decir, si tienen un ángulo de igual medida, formado por dos lados de longitudes iguales, entonces los dos triángulos son congruentes. Es decir, el otro lado debe ser igual y los otros dos ángulos también deben ser iguales. También tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo. Si tienes un lado, si tienes un triángulo, bueno, si tienes dos triángulos, tienes dos triángulos, y tienes que este lado es igual al de acá, y además estos dos ángulos, ángulo es igual a este,
y este ángulo es igual al que está acá, entonces también son congruentes. Es decir, los otros dos lados tienen que ser iguales y el ángulo también. Y finalmente, bueno, el criterio lado, 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 si tienen los tres ángulos iguales, los dos triángulos naturalmente van a ser iguales. En cambio, para semejanza es más sencillo, simplemente si tienes dos ángulos que son iguales, entonces ya son semejantes, porque el otro naturalmente tiene que ser igual entre sí. Y tenemos también el criterio ángulo lado, lado. Si tienen un ángulo con igual medida y las longitudes de los lados de ese ángulo son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. O sea, básicamente, si este ángulo es igual a este, y si yo divido P1, P3 para Q1, Q3, y eso es igual a P2, P3 para Q2, Q3, entonces los dos triángulos son semejantes. Y finalmente, que los tres lados sean proporcionales. Esto es básicamente lo que uso para semejanza. Esto de aquí, como les digo, es lo que más me sirve para semejanza, que es lo que usé acá. Dividir dos lados iguales. La razón entre los dos lados tienen que ser iguales entre sí. Eso es lo que más me sirve. Y eso es lo que más uso en semejanza. Así que, por favor, eso de ahí hay que tenerlo bien claro, por favor. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Bueno, continuamos entonces. Tenemos bueno, el teorema del Seba y Mendelao. No son muy utilizados, pero está en el libro. Ahí se los dejo. Que básicamente, bueno, como pueden ver, AF por BD por CE es igual a AE, CD, BF. Y el de Mendelao, que dice que CE de B por AB es igual a BF por CD por EA. Ya, un ejercicio resuelto de una tutoría anterior. Tenemos lo siguiente. Tenemos estas dos líneas paralelas. AB es paralela a F. BC es perpendicular a AF. Y DE es perpendicular a F. Me dicen que si X y Y están de relación de 2 a 7, entonces Y menos X es. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí es muy importante sacar semejanzas. Créanme que semejanzas, como les digo, es lo más importante. Y con eso casi puedes resolver todos los problemas que pueden aparecer. Entonces, como aquí él me dijo que son perpendiculares, entonces aquí triángulo es 90 grados, porque AF es perpendicular a BC. Y aquí como DE es perpendicular a EF, entonces aquí hay 90 grados. Luego, yo defino este triángulo alfa, lo defino para ayudarme a hacer la semejanza. Entonces, como estos son alternos internos, porque esto es paralelo a esta de aquí, entonces aquí también debe haber alfa. Y aquí puedo ver que como aquí tengo alfa, 90, 90, entonces estos dos triángulos son semejantes por el criterio de dos ángulos. Eso quiere decir que el último ángulo tienen que ser igual entre sí. Por eso X y X son iguales. O sea, aquí hay X y aquí debe haber X. Entonces, déjenme borrar aquí. No, mejor. Repito lo que hice. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Primero aquí pongo 90, 90. Porque aquí me dicen que son perpendiculares estos dos datos. 90, 90. Luego aquí hay alfa. Y luego por alternos internos, aquí debe haber alfa. Porque EF y AB son paralelas. Entonces tengo 90 alfa, 90 alfa. Entonces estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, tienen dos ángulos iguales. Por lo tanto, el otro ángulo debe ser igual entre sí. Es decir, X, que me dicen que esto es X, aquí debe haber también X. Entonces aquí puedo ver que X y Y son suplementarios. Es decir, X más Y es 180. Y además, como me dicen que la relación entre X y Y es de 2 a 7, quiere decir que X sobre Y es igual a 2 sobre 7. Entonces aquí puedo despejar X
y luego en la fórmula de ángulos suplementarios evalúo x, 2y sobre 7, más y igual 180. Entonces aquí me queda 9y sobre 7 igual 180. Aquí despejo y, el 7 lo paso a multiplicar, el 9 a dividir, me queda que y es 140. Y es 140, x entonces debe ser 2 séptimos por 140, porque como vimos x es igual a 2y sobre 7, y esto tiene que ser igual a 40. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Y bueno, ya le falta la respuesta, que es y menos x. Y es 140 y x es 40, entonces eso es igual a 100. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, con respecto al ejercicio resuelto, ¿alguna pregunta? Bueno, tiene preguntas, entonces continúo. Nomás aquí, esto es bastante útil, rellenar ángulos. Eso de aquí que pueden ver aquí. Por ejemplo, yo aquí puse 90, 90, porque me dicen que son perpendiculares. Aquí puse alfa, alfa, porque son alternos internos. Ya con eso puedo rellenar el otro ángulo, que es x. Ya aquí tenemos otro ejercicio de simetría entre triángulos, que AB mide 10 unidades, BC mide 8, AD mide 4. Y me dicen que DE es paralela a BC. Me piden determinar la medida de la longitud de E. Entonces miren en este triángulo. Como son paralelas, entonces este ángulo es correspondiente al que está acá. Por lo tanto, sus medidas son iguales. Este ángulo es igual a este ángulo. Este ángulo es el igual de acá. De nuevo porque DE es paralelo a BC. Entonces este ángulo igual de acá, este ángulo igual de acá. Entonces ahora me fijo en los triángulos ADE, que ADE, y ABC. ABC. Entonces, dos ángulos son iguales entre sí, como acabo de ver. Tiene dos ángulos iguales entre sí. Entonces, eso quiere decir que son semejantes por el criterio de dos ángulos. Dos ángulos iguales entre sí, entonces son semejantes. Y me piden determinar, bueno, y por eso yo sé que ocurre la semejanza. Entonces yo puedo hacer la semejanza. Recordemos que la semejanza lo que hace es dividir dos lados correspondientes, y esos son iguales entre sí. En este caso, como tengo AD, tengo AB y tengo BC, y además me preguntan DE, entonces la semejanza sería AD sobre AB, o sea, este lado sobre este lado, es igual a este lado sobre este lado. AD sobre AB es igual a DE sobre BC. ¿Qué es lo que está aquí? AD sobre AB es igual a DE sobre BC. Luego reemplazo. AD es 4, AB es 10, DE es lo que me preguntan, y BC es 8. Entonces, despejo de E, 8 por 4 sobre 10, y me queda que DE mide 3,2 unidades. ¿Ya? Entonces, dense en cuenta que la semejanza funciona de esta manera. Cuando yo tengo que dos triángulos son semejantes, yo hago la división entre lados correspondientes. Este lado sobre este lado es igual a este lado sobre este lado. Para el otro ejercicio, me dicen que lo mismo, DE es paralelo a BC. Que la longitud de BC es 15, AB es 40 y DB es 16. Luego me piden expresar la longitud del segmento DE. ¿Cuánto mide?
Entonces, de nuevo, aquí lo que obtengo son estos dos triángulos. De nuevo, como BC es paralelo a DE, este ángulo, que es el ángulo ABC, es igual al ángulo ADE. Es igual al que está aquí. Porque son paralelas. Y este ángulo DEA es igual al ángulo BCA. Porque son paralelas de nuevo. Son ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Entonces, sus medidas son iguales. Luego sacó los triángulos ADE y ABC. Entonces, como ya vimos, este ángulo es igual que este acá. Estas dos líneas que están aquí representan que estos dos ángulos son iguales. Y este ángulo AED, es igual a ACB. Entonces, estos dos triángulos son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. Entonces, hago de nuevo la división entre lados. Este lado, voy a poner de rojo. Este lado será sobre este lado. Este sobre este. Va a ser igual a este lado sobre este lado. Entonces, el rojo sobre rojo, AD sobre AB, va a ser igual a DE sobre BC. Entonces, luego reemplazo los datos que yo tengo. El AD es 24. Bueno, AD no lo tengo aquí, pero lo puedo calcular. Porque AD es AB sobre BD. AD es AB sobre AD menos BD, que digo, perdón. AD es AB sobre BD. Entonces tengo que AD es igual a 24. AD es igual a 24. Entonces luego ya reemplazo AD 24, AB 40, D es lo que me piden y BC es 15. Despejo DE y DE me queda que mide 9 pies. Ya, entonces hasta hay alguna pregunta con respecto a estos ejercicios o con respecto a la semejanza de triángulos que puedan tener. Bueno, si no hay preguntas, como les digo, entonces de nuevo, como breve repaso. Y una recomendación es hacer estos dos triángulos, dibujarlos aparte, como hice aquí y como hice acá, porque de esa manera es más fácil de ver cuáles lados son los que tienes que dividir, que son los correspondientes. O sea, este lado igual a este lado. O sea, es como que si el mismo lado, el izquierdo es igual a el de abajo sobre el de abajo. Lo mismo acá. El izquierdo es igual al de acá abajo sobre el de acá abajo. Y ahí obtienes la respuesta. Ya. Entonces, si no hay preguntas, continúo. Tenemos además unas propiedades más para triángulos, entre los cuales tenemos el teorema de Pitágoras, bueno, que ya lo hemos usado bastante en trigonometría. Entonces, igualmente aquí está el teorema de Pitágoras, que básicamente en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Tenemos también tenemos que existen las ternas pitagóricas, simplemente son soluciones enteras a esta ecuación. O sea, básicamente cuando A, B y C son enteros, tenemos lo que conocemos como ternas pitagóricas, que la más conocida es, bueno, 3, 4, 5, y hay otras más como 5, 12, 3, etc. Tenemos ahora la ley de los senos. Para un triángulo cualquiera, digamos que tenemos el siguiente triángulo. Longitudes de al lado A, B, C. Y sus ángulos opuestos correspondientes, el de A es alfa, el de B es beta y el de C es gamma. Entonces se cumple que la relación entre el ángulo sobre el lado opuesto es igual entre todos los ángulos. Bueno, el seno del ángulo. Seno del ángulo sobre el lado, el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B, que es igual al seno de gamma sobre C. Entonces esa es la ley del seno, que básicamente la relación entre el seno de un ángulo sobre su lado opuesto es igual entre los tres ángulos. No olviden que es el lado opuesto del ángulo.
Tenemos también la ley del coseno. Tenemos como ya vimos en en el triángulo rectángulo, se cumple esto. Pero esto se puede generalizar para cualquier triángulo usando lo que conocemos como la ley del coseno. La ley del coseno nos dice que un lado, mejor, perdón, al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble de los lados por el coseno entre ellos. Entonces esta es la ley del coseno, también sirve para este triángulo que está acá, si mal no me equivoco. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de, aquí dice que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, la ley del coseno y esa aplica para cualquiera de los tres lados. Un ejemplo de usar la ley del coseno, tenemos que nos dicen tres pueblos, A, B, C, están unidos por carreteras, como pueden ver. Entonces, la carretera de A a C es de 6 kilómetros, la carretera de B a C es de 9 kilómetros, y el ángulo entre ellos es de 120. Me piden hallar la distancia entre A y B. Entonces podemos ver que aquí básicamente tenemos un triángulo donde sabemos dos lados y un ángulo entre ellos. Entonces, ahí tenemos que saber bien cuándo usar o la ley del seno o la ley del coseno. Entonces, la ley del coseno se usa cuando tienes dos lados y el ángulo entre ellos. En cambio, la ley del seno se usa cuando tienes dos lados y un ángulo opuesto a ellos. Por ejemplo, AB, y digamos que es alfa. Y ahí puedes usar para hallar beta, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a usar la ley del coseno. Tenemos que la ley del coseno me dice que esta distancia de AB al cuadrado tiene que ser igual a 6 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 6 por 9 coseno de 120. Entonces aquí yo tengo que ser capaz de calcular el coseno de 120. El coseno de 120 es igual al coseno de 60, pero negativo. Entonces el coseno de 120 es un medio, menos un medio, perdón. Entonces reemplazo todos los datos. 6 al cuadrado 36, 9 al cuadrado 81, menos 2 por 54 por menos un medio. Entonces eso me queda 117 más 54 y eso es 171. Y saco la raíz cuadrada y me queda que AB es la raíz de 171. Ya, entonces ese es un ejemplo de uso de la ley del coseno. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Tenemos acá otro uso. Me dicen aquí, de este triángulo, me piden hallar BC. Entonces me dan que AC mide 40, ABC mide 60 y ACB mide 45. Tengo que esta mide, bueno, yo le digo que esto mide alfa, porque me piden hallar BC. Entonces yo necesito saber el lado opuesto, el ángulo opuesto, usando la ley del coseno. Aquí dense cuenta de que no puedo usar la ley del coseno porque necesitaría saber el otro lado para saber BC, pero no lo tengo. Entonces no puedo usar la ley del coseno, entonces tengo que usar la ley del seno. Para la ley del seno sabemos que tenemos que saber el ángulo opuesto a BC, que en este caso yo le dije que es alfa. Calculando alfa, sabiendo que la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados, yo puedo calcular que alfa es 75. Entonces este alfa es 75. La ley del seno me dice que el seno de alfa sobre el BC es igual, aquí como ya sé cuánto mide AC, entonces sería inteligente usar el ángulo 60 sobre AC. Es decir, seno de 60 sobre 40. Esto es la ley del seno. Seno de alfa sobre BC es igual a seno de 60 sobre AC. Aquí despejo BC. Bueno, de hecho, para despejar BC tengo que saber el seno de 75. Entonces aquí
te pueden preguntar cuánto mide el seno de 75 y se puede calcular. ¿Cómo se calcula el seno de 75? Pues yo sé lo siguiente, usando identidades trigonométricas. El seno de 75, yo sé que es la suma de 30 más 45. 75 es 30 más 45, entonces yo puedo aplicar la identidad trigonométrica de suma de senos, suma de ángulos. Recordemos que eso es el seno del primero por el coseno del segundo, más el seno del segundo coseno del primero. Me queda esto que está aquí. Seno de 30 por coseno de 45, más seno de 45 coseno de 30. Eso es un medio, raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2, por raíz de 3 sobre 2. Y me queda que el seno de 75 es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Entonces ya obtuve el seno de 75. Ahora sí, vuelvo a la fórmula de la ley del seno. Seno de 75, ya lo obtuve. BC, lo que no sé. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Y 40, bueno, 40. Entonces ahí despejo BC, paso a multiplicar, paso el 40 también a multiplicar. Multiplico en cruz básicamente. Luego despejo BC pasando el 2 a multiplicar y raíz de 3 a dividir. Racionalizo, si me lo piden. Y me queda que BC mide 20 sobre 3 por 3 raíz de 2 más raíz de 6. Entonces, bueno, aquí como simplifiqué, pues el 40 pasa a multiplicar, 40 lo dividí para 4, me queda 10. Luego por 2, 20 sobre raíz de 3. Racionalizo, raíz de 3 por raíz de 3. Entonces aquí me quedaría 3 abajo. Y arriba me quedaría el raíz de 3 multiplico. Me quedaría raíz de 6 por raíz de 3 es 3 raíz de 2. Y raíz de 3 por raíz de 2. Raíz de 3 raíz de 2. Y me queda aquí raíz de 6. Y finalmente esta es la respuesta. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Una pregunta que tengan? Bueno, si no hay preguntas. Ya, ya. Vamos continuando entonces. Finalmente tenemos para triángulos el concepto de el ángulo que tiene un observador en un punto. Entonces, si un observador mira un objeto hacia arriba, entonces el ángulo de observación es el ángulo medido desde la horizontal hacia donde él está viendo. Eso se denomina línea de vista, se denomina ángulo de elevación. Como su nombre mismo lo dice, sería básicamente el observador está aquí, el ángulo que se obtiene al objeto que está viendo. En cambio, si él está viendo para abajo, sería el ángulo de presión que está viendo acá abajo. Me indican lo siguiente, me dicen que una torre inclinada forma un ángulo de 15 grados con la vertical desde su base. Entonces esta torre que está aquí está inclinada. Aquí está la vertical y hay 15 grados. Me dicen que un turista se ubica a 100 metros de la torre y tal y como se muestra en la figura. Bueno, me dicen que la medida del ángulo de elevación del turista hacia la torre, hacia el punto máximo de la torre, es 30 grados. Me dicen que la altura del turista es despreciable, o sea, no tengo que tomar en cuenta su altura, como que si estuviera viendo desde el piso. Me piden hallar la longitud de la torre, o sea, me piden hallar él. Entonces yo tengo aquí, como esto es 15, aquí es 75, acá es 30. Entonces, por los tres ángulos tienen que sumar 180, esto debe medir 75 también. Ya que 75 más 75 es 160, no, 150. 150.
y más 30, 180. Entonces este ángulo debe medir 75 porque los tres ángulos deben sumar 180. Este ángulo lo tengo porque este mide 15, entonces este mide 75 porque ambos suman 90 grados. Y este porque, bueno, el problema me dicen que aquí hay 30 grados. Entonces yo lo que necesito hallar es esta longitud. Veo los datos que tengo los tres ángulos, pero tengo solo un lado. Entonces cuando tengo solo un lado, yo tengo que usar la ley del seno para hallar otro lado del triángulo, porque la ley del coseno necesito dos lados para aplicarla, para hallar el otro lado. Entonces, como yo no tengo idea cuánto es esta longitud de acá, y veo que esto se forma un triángulo, entonces yo usaré la ley del seno para hallar esta longitud de L. Entonces, ¿qué dice la ley del seno? Que las longitudes, bueno, que el seno de un ángulo sobre su opuesto, sobre su lado opuesto, es igual entre todos los ángulos. Entonces yo cojo este ángulo, el 30, sobre L, seno de 30 sobre L, es igual a, bueno, tengo este lado, entonces cojo este ángulo que está acá. Este ángulo sobre este lado. Seno de 75 sobre 100. Entonces hago la igualdad y me queda que L es igual a 100, bueno, L paso a multiplicar, 100 acá paso a multiplicar, seno de 75 paso a dividir, seno de 30 es un medio, seno de 75 ya lo calculé, acá lo calculé, pero si no lo tengo calculado debería calcularlo. Y me queda que es 200 sobre raíz de 6 más raíz de 2. Aquí racionalizo, recordemos cómo racionalizar. Este es el caso cuando tengo suma de dos raíces, entonces debo multiplicar por su conjugada. Y me queda la respuesta de mejor manera 50 por raíz de 6 menos raíz de 2. Entonces la longitud de la torre es 50 menos raíz de 6 por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, hago el recalco que les dije. Dense en cuenta que si yo tengo un lado, yo de ley estoy obligado a usar ley del seno en un triángulo. Porque para aplicar la ley del coseno necesito saber como mínimo dos lados. Entonces, en este caso, como sé un lado y solo uno, entonces tengo que usar de ley la ley del seno. Pero claro, debo tener los ángulos también correspondientes. Entonces, ley del coseno es cuando, como en este caso, yo sé dos lados. Y también debo saber el ángulo entre ellos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a hacer más ejercicios con respecto a... Vamos a hacer un poquito más de ejercicios. Déjenme... Si no hay más preguntas, pregunten, chicos. No tengan miedo de preguntar, por favor. Aprovechen las tutorías para hacer preguntas. Aprovechen las clases para hacer preguntas. No olviden que en teoría todo esto ya lo deberían haber leído. Entonces, estamos aquí para aclarar dudas. Bueno, voy a abrir la tutoría de hoy. Un ratito. Ya vamos a hacer dos ejercicios de la tutoría. Déjenme nomás arreglar para tratar de mejorar un poco. Ya.
Ya, ahora sí. Ya, ahora sí pueden ver mi pantalla. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a ver un ejercicio de la tutoría. Entonces vamos a ver un ejercicio de la Ya, se ve bien. Ya, se ve bien. Entonces, la la tutoría tutoría dice el dice el siguiente. siguiente. Vean la Vean la siguiente siguiente. imagen. Déjenme dibujarla. Déjenme dibujarla. Ya. Entonces Ya, me dicen aquí entonces me dicen que 90 90 grados. grados. Acá Acá también hay también hay 90. 90. Acá Acá también hay también hay 90. 90. El El ejercicio me ejercicio dice me lo dice lo siguiente. siguiente. Me Me dice dice que que los lados de los dos cuadrados miden el lado de 3 los dos cuadrados miden 3 y 4 y 4 centímetros centímetros respectivamente. respectivamente. Y me Y piden me allá piden allá la longitud del lado la del longitud otro cuadrado. del lado del otro cuadrado. Ya. Entonces, aquí también va a haber 90 grados porque, Ya. bueno, esto es un cuadrado. Entonces, aquí también va a haber 90 Aquí grados también va a porque haber es 90 un grados. cuadrado. Entonces, yo voy a Aquí también va a definir haber 90 grados. Entonces, yo voy a definir mis siguientes incógnitas. mis siguientes incógnitas. Yo voy a decir que esta longitud de aquí hasta acá Yo voy a decir que esta longitud de aquí hasta acá es X. es X. Y que esta que está acá, de Y este que esta que está vértice, acá, de este acá, vértice, acá, es Y. es Y. Y que Y que mi lado, mi lado, del el cuadrado lado que del quiero hallar cuadrado es que quiero Z. hallar es Z. Entonces tengo Entonces tengo el el cuadrado mide 3 de lado, cuadrado mide 3 del lado, este 4 este 4 y este Z. y este Z. Ya. Ya. Ahora debo ver lo Ahora siguiente, debo ver lo siguiente, que me va a servir que me va a bastante para servir después. bastante para después. Entonces, me Entonces, puedo dar de me puedo cuenta dar de cuenta que, que, digamos que este digamos ángulo que este mide alfa. ángulo mide alfa. Este que está aquí, Este que está aquí, mide alfa. mide alfa. Aquí hay 90 Aquí hay grados, 90 grados. porque es un triángulo rectángulo. Es un Aquí. triángulo rectángulo. Ya, entonces Ya. eso quiere Entonces, decir eso quiere decir que que acá, acá, digamos que hay digamos que hay beta. beta. Entonces Entonces tenemos que tenemos alfa que alfa más beta más beta hay 90 hay 90 grados. grados. Porque es un Porque es un triángulo triángulo rectángulo. rectángulo. Entonces Entonces, alfa más alfa más beta, beta, 90 90 grados. grados. ¿Qué más ¿Qué más tenemos? tenemos? Tenemos aquí Tenemos aquí 90 90 grados. grados. Entonces, ¿qué quiere Entonces, ¿qué quiere decir? decir? Que Que esto esto debe debe medir medir alfa alfa también. también. Por aquí hay beta. Porque aquí hay beta. Porque aquí hay beta. Y eso quiere decir que acá también debe haber Y eso quiere decir que acá beta también debe grados. haber beta grados. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que hay varias Entonces ahí podemos ver semejanzas. que hay varias semejanzas. Sacaré este triangulito que está aquí, Sacaré este triangulito que está aquí, para un poquito más grande, para para que un sea poquito más mejor. grande, para que sea mejor. Entonces Entonces tenemos tenemos aquí hay aquí hay Y, Y, aquí hay que hay 90, 90, aquí aquí hay hay alfa alfa y acá y hay acá hay beta. beta. Ahora, Ahora, ¿cuánto mide ¿cuánto este mide este lado? lado? Pues Pues puedo puedo ver ver que es un que es un lado del lado del cuadrado. cuadrado. Entonces este Entonces mide este mide 3. 3. Porque el Porque el cuadrado mide cuadrado tiene tiene todos sus todos lados sus lados iguales, iguales. entonces miden Entonces 3. miden 3. Luego acá Luego tengo acá el tengo otro el otro triángulo, triángulo. también lo voy a También lo voy a sacar. sacar. Entonces aquí Entonces hay aquí X, X. aquí como Aquí, dije como hay dije, hay alfa, alfa. y acá Y hay acá hay beta. beta. Este Este lado lado mide mide 4. 4. Porque de Porque de nuevo es nuevo el es el lado lado de un cuadrado.
cuadrado. Ya. Ya. Entonces, hasta ahí podemos ver que tenemos, aquí también Entonces, debe haber hasta ahí 90, podemos ver que tenemos, aquí también debe haber 90. dos triángulos semejantes, porque Dos todos triángulos sus semejantes, ángulos son iguales porque entre todos sí. sus ángulos son iguales Entonces, entre sí. aquí, como les dije, la recomendación es como que ponerlos Aquí, como les dije, la igualitos por los recomendación mismos es como que ángulos. ponerlos Entonces, aquí lo igualitos que haré por los es mismos rotar este que ángulos. está aquí, para que se parezca. Para que se parezca. Por ejemplo, aquí este sería alfa, este sería beta, aquí Por habría ejemplo, aquí 90, este sería alfa, este sería beta, entonces este aquí debe habría ser 90. 4 Entonces este debe ser 4 y este debe ser x. y este debe ser x. Ya. Entonces aquí puedo Ya. ver la semejanza. Entonces aquí puedo ver la semejanza. Como tengo aquí y Como 3, tengo aquí y 3, 4 y x, 4 y x, entonces entonces naturalmente haré naturalmente la haré la semejanza entre semejanza ellos entre ellos dos. dos. O sea, O sea, sería sería y sobre sobre 4 4 es igual a 3 es igual a 3 sobre x. sobre x. Es igual a 3 sobre x. Igual a 3. Entonces, Entonces, como pueden ver, y y sobre 4 sobre 4 es igual es a igual a 3 3 sobre x. sobre x. Ya. Ya. Entonces aquí Entonces aquí puedo puedo multiplicar multiplicar x por y x por y es igual es a igual a 2. 2. Ya Ya tengo tengo algo de algo de información. información. ¿Qué más ¿Qué más puedo puedo obtener obtener aquí? aquí? Entonces puedo Entonces puedo obtener obtener otros otros triángulos. triángulos. Ya quiero Ya quiero relacionar con relacionar con z, z, porque eso es lo porque que eso es quiero lo que hallar. quiero hallar. Entonces, Entonces, puedo yo relacionar puedo yo relacionar este con este triángulo. este con este triángulo. Aquí puedo obtener ese triángulo que está aquí. Entonces, Aquí puedo digamos obtener ese triángulo que está aquí. Digamos este este y este. y este. Aquí también hay 90, Aquí también. porque son cuadrados. Aquí también hay 90, Aquí también hay 90, porque son porque cuadrados. son cuadrados. Entonces aquí Entonces debe aquí haber debe haber beta beta también. también. Por aquí Por hay aquí hay alfa. alfa. Entonces el Entonces otro el otro ángulo ángulo debe ser debe ser beta. beta. Entonces ahí Entonces ahí tenemos otro tenemos otro triángulo triángulo semejante. semejante. Lo voy a Lo voy a copiar copiar igualito igualito para hacer semejanzas. Y lo voy para a hacer sacar. semejanzas. Lo voy a sacar. Aquí está alfa, beta, Aquí está alfa. ya. Ya. Y aquí hay Y aquí 90. 90. ¿Pero qué ¿Pero tengo qué tengo acá? acá? Este Este lado lado es es z z y este lado y es este y lado más, es es y y más 3. más 3. Entonces aquí puedo hacer esta relación de estos dos. Vamos a este triángulo 1. Entonces aquí puedo hacer esta relación de estos dos con este triángulo 1. Este triángulo 2 y este Este triángulo triángulo 2 3. y este triángulo 3. Entonces Entonces, la la semejanza semejanza de triángulo del 2 triángulo 2 me dio me esto. dio esto. Entonces la semejanza ahora Entonces la entre semejanza triángulo ahora 1 entre triángulo 1 con el con el triángulo triángulo 3 3 me va a me va a dar, dar de de nuevo sería nuevo y sería sería y y sobre y más 3 sobre y más 3 es igual a 3 sobre z. es igual a 3 sobre z. Ya. Por ejemplo, entre estos dos triángulos. Por ejemplo, entre estos dos triángulos, Y sobre y más 3 y sobre y más 3 igual a 3 sobre z. igual a 3 sobre z. Ya. Ya. Entonces, por Entonces, ejemplo, por ahí ejemplo, ahí tengo tengo otra otra ecuación. ecuación. Y acá Acá voy a sacar este voy a triángulo que sacar está este aquí. triángulo que está aquí. Algo similar. Algo Miren este similar. triángulo que está aquí. Miren este triángulo que está aquí. Ya. Ya. Entonces quiero Entonces sacar quiero ese sacar ese triángulo que está triángulo que aquí. está aquí. Pueden darse Pueden darse cuenta cuenta que este lado que este lado es paralelo al que está acá, paralelo al que está acá, el que está aquí abajito. el que está aquí abajito.
Entonces este ángulo, beta, es Entonces igual este al que está ángulo, aquí. beta, es igual al que está aquí. Porque son Porque son paralelos estos dos lados. Ay, perdón. Ya. Entonces, tenemos que este ángulo tiene que ser alto. Entonces aquí tenemos otro triángulo semejante. Y este es más útil porque, bueno, este medirá 4, este lado, y este lado tendría que medir z menos 4, porque esto mide 4. Entonces puedo hacer una relación entre estos dos. Entonces lo voy a sacar acá también. Este digamos que es el triángulo 4. Así mismo en orden. Este sería alfa, este sería beta, aquí 90. Entonces aquí hay z menos 4 y acá hay 4. Entonces este es el triángulo 4. Entonces la semejanza entre el triángulo 2 y el triángulo 4 me va a traer z menos 4 sobre 4 es igual a 4 sobre x. Entonces sería z menos 4 sobre 4 es igual a 4 sobre x. Ya. Entonces aquí puedo despejar. Sería x por z menos 4 es igual a 4 por 4, 16. Ya, tengo esta cosa. Más bonita. Tengo esta que está acá. Y esta de aquí no la voy a usar. Mejor voy a usar lo mismo que hice acá, pero lo voy a hacer acá. Entonces, digamos, este triángulo que está aquí sería el siguiente. Este de nuevo es alfa, porque este lado es paralelo al que está acá. O sea que si aquí hay alfa, acá debe haber alfa. Entonces ahí tengo ese triángulo. Aquí sería alfa, aquí sería beta. Este lado mide 3 y este lado mediría z menos 3. Entonces este digamos que este es 4, no este es 5, el triángulo 5. Entonces ahora aplicaré la semejanza en el triángulo 1 en el triángulo 1, triángulo 5. Sería y sobre 3 es igual a 3 sobre z menos 3. ¿Ya? Este en el triángulo 1. Entonces aquí lo que hago es multiplicar en cruz. Ya. Tengo esta y estas tres ecuaciones. 1, 2 y esta que está acá. Ya. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Por ejemplo, aquí puedo despejar x. Digo que x es igual a 12 sobre y. Esta x la reemplazo acá, en la ecuación 3. Entonces me quedaría 12 sobre y por z menos 4, igual a 16. Aquí el y la paso a multiplicar. Sería 12 por z menos 4, igual a 16y. Y aquí lo que puedo hacer es despejar y. Y sería igual a 12 sobre 16 por z menos 4. Entonces aquí puedo simplificar. Cuarta 3, cuarta 4. Es decir, 3 cuartos
Z menos 4. Y esta y la puedo evaluar acá, en la segunda ecuación. Entonces me quedaría, en vez de y, sería 3/4 de z menos 4. Sería 3/4 de z menos 4 por z menos 3 igual a 9. Y aquí ya puedo, es una ecuación de una incógnita, la puedo resolver. Entonces z menos 4 por z menos 3 es igual a 9 sobre 3 por 4. El 3 lo paso a dividir y el 4 a multiplicar. Entonces eso sería 2. Al multiplicar esto, me quedaría z al cuadrado menos 7z más 12 igual a 12. Entonces aquí simplifico el 12. Y esto me quedaría z al cuadrado menos 7z igual a 0. Y finalmente factorizo. Entonces tengo dos soluciones. Z puede ser 0 o 7. Entonces, Z0 obviamente no se puede. No puede ser que este triángulo mida lado 0. Entonces la única solución que nos queda es Z igual 7. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces pueden ver que es un poquito difícil porque hay que sacar diversas semejanzas y luego diversas ecuaciones e igualar. Pero se puede hacer. Entonces este es un ejercicio de la tutoría de hoy. ¿Alguna pregunta? Entonces, la semejanza, las razones entre los lados correspondientes. Por ejemplo, aquí, este sobre este, igual a este sobre este. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla para poder continuar. Ya. Bueno, si no hay preguntas. Entonces continuamos con geometría plana. Entonces ya saben, por favor, hagan los ejercicios de las tutorías y cualquier duda que tengan acerca de algún ejercicio me la pueden hacer. Y eso ya se los dije al principio de clases, por favor, espero lo estén haciendo. Bueno, continuando, tenemos ahora cuadriláteros. Ya vimos los triángulos, ahora vamos a ver los cuadriláteros. Son polígonos de 4 lados. Son polígonos de 4 lados. Entre los cuadriláteros tenemos los que son los trapecios, que son los cuadriláteros que tienen dos lados paralelos. Y el segmento perpendicular a ambos lados es lo que se conoce como altura. También tenemos que si un trapecio tiene un ángulo rectángulo, se denomina trapecio rectángulo. Y si los dos lados no paralelos del trapecio son iguales entre sí, entonces es un trapecio isósceles. Tenemos un teorema que dice que el segmento que une los puntos medios de los dos lados no paralelos es igual a la semisuma de los lados paralelos. O sea, básicamente, si yo saco el segmento, aquí la mitad, y saco este segmento, esa distancia es A más B sobre 2, la semisuma de los lados no paralelos. Lo mismo acá, si yo saco la mitad,
Esa distancia es igual a la semisuma de ambos lados. Ya, paralelogramo. ¿Qué tenemos en un paralelogramo? Es un paralelogramo que tiene sus lados paralelos de 2 en 2. Es decir, este lado es paralelo a este lado y este lado es paralelo a este lado. Tenemos las siguientes propiedades, que todos los lados paralelos tienen igual longitud. Ya, está bien. Este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Los ángulos opuestos tienen la misma medida. Este ángulo es igual a este ángulo. Cada diagonal divide el paralelogramo en dos triángulos congruentes de igual medida en sus lados y sus ángulos. Y las diagonales se intersectan en el punto medio. Y los pares de ángulos adyacentes son suplementarios. Es decir, este ángulo más este ángulo miden 180 grados. Los paralelos más conocidos son el rectángulo. Todos los ángulos son rectos. El rombo, cuyos lados son congruentes y sus diagonales forman 90 grados. El cuadrado, todos los lados y todos los ángulos son iguales. El trapezoide. Bueno, de hecho, estos son los paralelogramos. Ahora también tenemos lo que conocemos como trapezoide. ¿Qué es un trapezoide? Es un cuadrilátero convexo que no tiene lados paralelos y puede ser asimétrico como el que está aquí o simétrico como el que está acá. Entonces, recordemos que es simétrico, que tiene un eje de simetría y divide en dos lados iguales, dos partes iguales. También tenemos que un teorema que los lados medios de un paralelogramo, mejor dicho, los puntos medios de los lados, definen un cuadrilátero, un paralelogramo. Los puntos medios de cualquier cuadrilátero, de cualquiera, definen un paralelogramo. Entonces pueden ver aquí, es un paralelogramo. Lo mismo si sacara los puntos medios aquí, también va a ser un paralelogramo. Entonces de cualquier cuadrilátero, los puntos medios definen un paralelogramo. Ya. Otro ejercicio resuelto, que también es bastante utilizado, como pueden ver, semejanza entre triángulos. Me dicen que si el romboide AD mide 48, AE 24 y EF 18. Entonces me piden determinar FB. Entonces yo puedo ver aquí que como es paralelogramo, entonces estos dos lados son iguales. Estos dos lados son paralelos. Y entonces este triángulo es semejante al que está acá, porque este ángulo es igual al que está aquí y este al que está acá. Porque BC es paralelo a AD. Entonces de nuevo tengo otra semejanza de triángulos. Tengo el triángulo EDA y el triángulo EBF. Estos dos ángulos son iguales. Este ángulo es igual al que está acá. Y tenemos que 48 sobre 24 es igual a X sobre 18. Perdón, es 48 sobre X. Bueno, es lo mismo de hecho. 48 sobre X es igual a 24 sobre 18. Como son semejantes, este lado sobre este lado es igual a este lado sobre este lado. Entonces X es 36, despejando la X. Por ejemplo, en este caso lo que me piden era 36. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Entonces, continuando. Tenemos otro ejercicio. Me dicen que tengo un cuadrilátero convexo. El ABC D. Me dicen que la longitud de A es 70. De B, 100. Me piden determinar la medida de X que se obtiene al sacar las bisectrices de los lados C, D. Básicamente me piden hallar este valor de X. Entonces yo sé que aquí en este triángulo CED, sus ángulos suman 180 grados. Alfa más X más beta es 180 grados. Entonces X es 85. Despejando. Porque, no, perdón, esto todavía no lo sé. El alfa, o sea, eso está bien. Pero no sé cuánto mide alfa, ni beta, ni la suma de ellos dos. Pero lo que sí sé es que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360. Entonces 70 más 100 más 2 alfa más 2 beta es 360. Recordemos por la propiedad que les dije de que la suma de los ángulos de un polígono es n menos 2 por 180, donde n es la cantidad de lados. Entonces en este caso son 4.
Entonces son 360. Entonces yo aquí puedo hallar la suma entre alfa y beta. Alfa y beta es 95. Despejando alfa más beta. Aquí es 170, aquí es 2 alfa más beta. 170 paso a restar, 190. Y aquí alfa más beta sería 95. Entonces aquí ya reemplazo alfa más beta 95. Y me queda que X es 85. Y esa es la respuesta en este caso. X mide 85. Entonces básicamente usé dos propiedades que la suma de los ángulos de un triángulo suman 180 y que los de un cuadrilátero 360. Entonces dos propiedades muy importantes que hay que saberlas. ¿Alguna pregunta? Entonces si no hay preguntas continuemos. Tenemos ahora perímetro y área. Bueno, perímetro, ya sabemos la suma de sus lados. Aquí está la definición formal. No es importante leerla, solo ya sabemos que la suma de los lados. Y tenemos que el área es la región correspondida dentro de un polígono. Ahora, ¿cómo calculamos? Entonces aquí tenemos diversas fórmulas de diversas figuras conocidas. El área de un triángulo, el perímetro es la suma de sus lados y el área es la base por su respectiva altura sobre 2. De base por altura sobre 2 y así con cualquiera de sus bases. Tenemos el de un cuadrado, el perímetro es 4 veces el lado, como sus lados son iguales, y el área es lado al cuadrado o la diagonal al cuadrado sobre 2. Entonces tenemos dos formas de sacar el área, una sabiendo el lado y otra sabiendo la diagonal. La longitud de la diagonal o la longitud del lado. Tenemos el área de un rombo. Perímetro es 4 veces el lado porque en el rombo también sus lados son iguales. Y el área es la diagonal menor por la diagonal mayor sobre 2. Tenemos el de un rectángulo de altura A y del base B. Entonces su perímetro es 2A más B, porque aquí este lado mide B y este lado mide A. Y el área es A por B. Tenemos el de un paralelogramo. Un paralelogramo es base por altura, la base del paralelogramo por la altura, en este caso. Y su perímetro sería igual como en un rectángulo. Este lado es igual a B, este lado es igual que este acá. Entonces su perímetro es 2A más B. Y bueno, su área es base por altura, pero también tenemos distintas bases, distintas alturas también aquí. Aunque bueno, la más usada es la que está aquí, por ejemplo. Tenemos el de un trapecio, de nuevo las sumas, el perímetro son la suma de sus lados. Y el área es base menor por base mayor, base menor más base mayor sobre 2 por la altura. La fórmula que está aquí, base mayor más base menor por altura sobre 2. Ahora, una demostración muy interesante, que es bastante útil, pueden aprendérselo o no, que el área de un triángulo equilátero de longitud del lado L es igual a L cuadrado sobre raíz de 3 sobre 4. L cuadrado sobre raíz de 3 sobre 4, aquí lo demuestro. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, sabemos que en un triángulo equilátero sus lados miden L, son iguales entre sí, y sus ángulos miden 60 grados. Entonces puedo sacar este triángulo que está aquí, al momento de trazar la altura. Entonces aquí, este lado será L medios, porque es la mitad de L. Este será L, y esta será la altura. Entonces yo aquí puedo sacar el seno de 60, que es opuesto, sobre hipotenusa, y puedo despejar la altura, es raíz de 3 sobre 2L. Y finalmente puedo hallar la forma del el área usando la base, que es L, porque la base es el lado, por la altura que obtuve, que es raíz de 3 sobre 2L, sobre 2, y me queda que la altura es L al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Esta es una fórmula conocida del área de un triángulo equilátero. El área de un triángulo equilátero es el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Y así es la forma de demostrarlo. Bueno, continuando entonces. Tengo acá, por ejemplo, otro ejercicio un poquito más difícil, básicamente. Me dicen que el rectángulo LMNO
está inscrito en el trapecio isósceles ABCD. Me piden calcular el área de esta región sombreada. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, me dan este dato. CB mide 4. DA mide 10. MN mide 6. Y DC mide 5. Entonces, lo que yo hice aquí fue extender este triángulo, estos dos lados hacia un punto P. Hacia un punto P. Y yo dije que esta longitud, este lado que está aquí es X. De PC acá y PB. Como el trapecio es isósceles, entonces este triángulo que se va a obtener también es isósceles. Tengo estos dos triángulos entonces semejantes. Tengo el triángulo PCB y el triángulo PDA, que es lo que están aquí. Son semejantes porque, bueno, este ángulo es igual que está acá, como lo mostré acá. Y obtengo la semejanza entre ambos triángulos. Sería X, este lado mide 4, y X más 5 sobre 10. Y de esta manera puedo hallar yo el valor de X. Entonces, este X mide 10 sobre 3. Entonces, repito, aquí lo que hice fue extendí hasta un punto. Y lo que hice ahí fue, esta longitud dije que yo mide X, de P a C. Entonces, el triángulo PCB, tengo X aquí y en base tengo 4. Y además, este lado me diría X más 5 sobre 10. X sobre X más 5 es igual a 4 sobre 10. Por la semejanza, este sobre este igual a este sobre este. ¿Y por qué son semejantes? Porque este ángulo es igual que este acá. Porque son trapecios, entonces estos lados son paralelos. Entonces tengo que X es 10 tercios. Entonces esta longitud mide 10 tercios. Aquí esta longitud yo puedo ver que es 2. Porque es la mitad de 4. Cuando yo dibujo aquí la altura. Esto es 2, esto mide 10 tercios. Y puedo notar algo muy interesante. Puedo notar que este lado, este triángulo, bueno, es paralelo es semejante al que está aquí. Pueden ver que estos son semejantes. Porque este ángulo es igual a este. Y aquí hay 90, acá también hay 90 grados. De ahí puedo yo ver que este lado, como mide 2, puedo calcular que este lado también debe medir 2. Porque este ADA mide 10, aquí hay 4, aquí hay 6. Entonces aquí debe ser 2, acá debe ser 2. Entonces estos dos triángulos, este y este, al ser semejantes porque tienen ángulos iguales y además tener un lado igual, son congruentes. Es decir, tienen sus lados iguales. La longitud de sus lados son iguales. Eso quiere decir que esto mide X también. Esta parte. Aunque no parezca, obviamente el dibujo no está a escala, pero esto, ND, también mide X. Porque este triángulo, NDO, es congruente a PCF. Entonces, finalmente, estos dos triángulos son congruentes. Y yo ya tengo las longitudes de las dimensiones de este triángulo. Solo me falta hallar la altura. Y la altura la puedo hallar por Pitágoras. La altura es 8 tercios. Finalmente el área va a ser el doble del área del triángulo porque este triángulo es igual que está acá. Base por altura sobre 2 será, el área va a ser entonces 16 tercios. Y esa es la respuesta en este caso. Entonces, repito de nuevo, un repaso de lo que se hizo aquí. Extendí esta línea hasta acá arriba. Hallé que este valor de X mide 10 tercios, haciendo la semejanza entre el triángulo PCB y PDA, que está aquí. Entonces, X es esta distancia. Entonces, el PD es X más 5. Y obtuve que X debe ser 10 tercios. Luego me di cuenta, aquí haciendo un triángulo mejor dibujado, que si yo dibujo aquí la altura, esta distancia mide 2 porque es isósceles el triángulo, entonces esto también es la mediana. Entonces divide el lado de la mitad.
Entonces, como este mide 4, ahora va a ser 2 y 2. Sus ángulos son iguales entre el triángulo NDO y el triángulo PCB. Entonces son semejantes y además tienen un lado igual, el de aquí abajito. Por lo tanto, son congruentes. Entonces todos sus lados son iguales entre sí. Eso quiere decir que el DN también mide 10 tercios. Y finalmente ya calculo H y me queda con Pitágoras y ya obtengo el área que me piden. ¿Ya? Esa es una forma de hacerla. Creo que debería haber otra. Al menos es que esto es la altura. Bueno, no era necesario usar esto de aquí, por ejemplo. Bueno, preguntas. Si alguien quisiera hacer una pregunta. Bueno, entonces finalmente déjenme ir a la última parte. Antes de terminar la clase de hoy. Según el cronograma, lo que debemos ver ahorita es segmentos circulares. Figuras circulares. Ya, figuras circulares. Básicamente es lo mismo que acabamos de ver, perímetro y área, pero para figuras circulares. Entonces tenemos el perímetro del círculo. Podemos sacar la longitud de arco. Recordemos que ya vimos que esta longitud de arco es el ángulo por R. El ángulo que está aquí por R. Esa es la longitud. Entonces el perímetro va a ser igual a 2πr. El área del círculo, bueno, aquí está algo muy importante. El área de un polígono es igual a perímetro por apotema sobre 2. Es que todavía no hemos visto esto, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es ver que el área del círculo es pi por r al cuadrado. Entonces tenemos que el área del círculo es pi por r al cuadrado y el perímetro es 2πr. Además tenemos los siguientes conceptos del sector circular, que es esta región pintada de anaranjado, segmento circular, que es esta región pintada de verde, entre dos puntos A y B de la circunferencia. Tenemos corona o anillo circular, que es la región que está comprendida entre dos círculos concéntricos, es decir, que tienen el mismo centro, y uno tiene el radio R y otro el radio R mayor, mayúsculo. Entonces, tenemos las siguientes fórmulas. El área del sector circular es R cuadrado pi, el área que está aquí, R cuadrado teta, donde teta es el ángulo en radianes. Entonces, el área del sector circular es R cuadrado, el radio, por el ángulo en radianes sobre 2. O también lo podemos hacer en el ángulo en sexagesimales, solo que sería el ángulo en sexagesimales, pi por r cuadrado sobre 360. Por eso es más utilizado el de radianes, porque es más simple la fórmula. Entonces esta área, solo necesito saber el r y el ángulo. Tenemos el área del segmento circular, es decir, esta área que está aquí. Recorde, en este caso podemos ver que será el área del segmento circular, del sector circular, perdón, menos el área de este triángulo, que es lo que está aquí. El área del sector circular menos el área del triángulo. El área del triángulo, como es isósceles, podemos calcularlo de esta manera. Y por lo tanto, el área del segmento circular se puede calcular de esta manera. Un medio r cuadrado por teta, de nuevo teta en radianes, únicamente en radianes, menos seno de teta. Y bueno, el área de la corona circular, pues sería el área del círculo mayor menos el área del círculo menor, que sería pi r cuadrado menos r. Entonces, estas son las fórmulas de las tres lugares geométricos. Entonces, algunos ejercicios resueltos. Por ejemplo, en este caso me dicen ayer, el área sombreada, si el cuadrado mide 4, pues esto es bastante sencillo porque el radio lo puedo calcular, es la mitad del lado, esto sería el radio igual a 2. Entonces, como el radio es 2, el área sombreada sería el área del cuadrado menos el área del círculo. El área del cuadrado menos el área del círculo será 4 al cuadrado menos pi por 2 al cuadrado.
y esto es 16 menos 4pi. Y el área sería 4 por 4 menos pi, el área del cuadrado. Ese es el primero. Hasta ahí sería más o menos. Ya. Para el segundo, en cambio, me dicen que este triángulo es equilátero. Y me piden hallar esta regioncita que está aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? Pues aquí es muy útil definir el área que me piden en diversas áreas que yo puedo calcular y sumarlas o restarlas. Entonces, en este caso puedo ver que esta área sombreada es el área del triángulo equilátero menos el área de los segmentos circulares. El triángulo equilátero menos el área de los segmentos, no, el sector circulares, perdón. Es de los sectores circulares. O sea, estas cositas que están aquí. Entonces, por eso digo, el área del triángulo es el área sombreada, es el área del triángulo menos 3 veces el área del sector circular. Entonces, el área sombreada, tengo que sacar el área del triángulo y el área del sector circular. Entonces, ¿cómo sacar el área del sector circular? Pues uso la fórmula que ya vimos, el área del sector circular es teta r cuadrado sobre 2. ¿Teta cuánto mide en este caso? Teta sería este ángulo. El radio sería de B a M, por ejemplo, esta distancia, que sería la mitad de A. Entonces el radio sería la mitad de A. Teta sería este ángulo, que es pi tercios, porque es un triángulo equilátero, que es 60. Entonces el área del segmento circular sería pi tercios, el teta, el ángulo, por el radio al cuadrado, a medios al cuadrado, sobre 2. Y todo eso por 3 porque son 3 veces el área del segmento circular. Ahora, el área del triángulo es, recordemos como vimos, el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces el área del segmento de lo pintado va a ser igual a esta fórmula ya resuelto, multiplicando, simplificando. Me queda aquí, bueno, aquí no hay ningún cambio, acá se simplifica el 3, acá me quedaría a cuadrado sobre 4 sobre 2, es decir, pi al cuadrado sobre 8. Y finalmente aquí, bueno, ya no más queda dejarla más bonita porque ya no hay nada más que hacer, todos son, a es una variable, entonces aquí puedo sacar factor común a cuadrado sobre 8 para que quede más bonita. Me quedaría 2 raíz de 3 menos pi. Y esa sería la respuesta del área sombreada, dependiendo del valor del lado del triángulo. Y esa sería la respuesta. Entonces, importante, repito de nuevo, poder graficar la figura, el área que me piden, separarla en áreas más pequeñas que yo sé calcular, que yo puedo calcular. En este caso yo lo que hice fue separar esta área, bueno, en algo sencillo, un resta de un cuadrado menos un círculo, y acá de un triángulo menos los sectores circulares. Acá tengo otro ejercicio resuelto. Entonces, básicamente aquí me faltaba un poco de información, básicamente esto es lo que me piden. Ah, no. Entonces me piden hallar esta área sombreada. Entonces, ¿cómo la puedo hallar? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Me doy cuenta que estos dos círculos son iguales. Tienen que tener igual radio, porque aquí está el centro. Aquí está el centro. O sea, básicamente estos son dos círculos que se chocan así. Aquí está el centro del uno y el centro del otro. Entonces tienen el radio igual entre los dos. Entonces lo que puedo hacer es dividir mi área en estas dos partes, en dos segmentos circulares. En este segmento circular y el otro que es idéntico. Entonces lo que puedo hacer es sacar el área de un segmento circular y multiplicarlo por 2. Entonces para sacar el área del segmento circular, yo lo que debería saber es el ángulo correspondido entre ellos, que es lo que está aquí básicamente. Este ángulo que está aquí. Según la fórmula, recordemos que el área del segmento circular es el área del sector circular menos el área del triangulito que está aquí. Y para ambos necesito el ángulo.
Entonces este ángulo, de hecho, es 120. El ángulo es 120. Bueno, ¿por qué es 120? Pues este alfa es 60. Porque aquí se forman triángulos equiláteros, claro. Aquí se forman triángulos equiláteros. Este es radio, y acá también se forma un radio. Entonces este triángulo es equilátero. Aquí hay 60. Y acá hay 120 entonces. Y ya con eso ya puedo hallar el área del segmento circular que está aquí. Y finalmente con el área del segmento circular lo multiplico por 2. Y esa sería la respuesta. Aquí es el área del segmento circular. Recordemos que es un medio r cuadrado por el seno del, no, el ángulo en radianes menos el seno del ángulo. Entonces sería 2 pi tercios menos raíz de 3 sobre 2. Y eso lo multiplico por 2 y ese sería el área total. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Y esa sería la respuesta en este caso, por ejemplo. Bueno, pregunten, si tienen alguna duda, por favor, aprovechen para preguntar. Bueno, en este caso, si no hay preguntas, entonces hasta ahí sería la clase de hoy. Nos veríamos el miércoles. Cuídense, chicos y chicas. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe.